El siglo III después de Cristo marcó el inicio de una crisis sin precedentes en la historia romana. Lo que los historiadores conocen como la crisis del siglo III no fue simplemente una época de dificultades políticas, sino el momento en que las estructuras morales y cívicas que habían sostenido el imperio durante siglos comenzaron a desmoronarse desde dentro. La corrupción se había extendido como una plaga invisible por todos los niveles de la administración imperial. En las provincias, los gobernadores ya no veían sus cargos como un servicio al Estado, sino como oportunidades de enriquecimiento personal. Plinio el Joven había advertido décadas antes sobre este fenómeno, pero para el siglo III, la situación había alcanzado proporciones alarmantes. Los senadores, otros custodios de las tradiciones republicanas, se habían convertido en una clase parasitaria más preocupada por sus villas, sus esclavos y sus espectáculos que por el bienestar del imperio. La cursus honorum, la carrera política tradicional que había formado a generaciones de estadistas romanos, se había degradado hasta convertirse en una mera escalera hacia la riqueza personal. Esta decadencia moral tuvo consecuencias tangibles y devastadoras. Las legiones, columna vertebral del poder romano, comenzaron a experimentar problemas de disciplina y lealtad. Los soldados, mal pagados y peor equipados debido a la corrupción en el suministro militar, empezaron a buscar alternativas. Surgieron los emperadores soldado, figuras militares que alcanzaron el poder mediante pronunciamientos, solo para ser asesinados meses o años después por sus propios pretorianos. El historiador Casio Dión, testigo directo de esta época, describió cómo la venalidad había infectado incluso los cargos más sagrados. Los sacerdotes vendían rituales, los jueces subastaban sus veredictos y los funcionarios del tesoro desviaban fondos públicos hacia sus arcas privadas. La dignitas romana, ese concepto fundamental que había guiado la conducta de las élites durante siglos, había sido reemplazada por una mentalidad puramente extractiva. Pero quizás el síntoma más alarmante de esta decadencia moral fue la pérdida del sentido cívico. Los ciudadanos romanos, especialmente los de las clases altas, comenzaron a retirarse de la vida pública. Ya no participaban en los foros, evitaban los cargos municipales que antes habían sido motivo de orgullo y preferían refugiarse en sus propiedades privadas. Esta atomización social debilitó los lazos comunitarios que habían mantenido unidos al imperio durante siglos. Las consecuencias económicas de esta corrupción fueron igualmente devastadoras. La devaluación monetaria, causada en parte por la necesidad de financiar un ejército cada vez más costoso y una burocracia cada vez más corrupta, generó una inflación descontrolada. Los precios se multiplicaron, el comercio se contrajo y las ciudades, otras prósperas, comenzaron a declinar. Esta crisis moral no era simplemente un problema de individuos corruptos, sino una crisis sistémica que revelaba las contradicciones fundamentales del sistema imperial romano. El imperio había crecido demasiado para ser gobernado eficientemente con las instituciones republicanas adaptadas, pero no había desarrollado nuevas estructuras apropiadas para su escala continental. Ante esta crisis multifacética, dos figuras extraordinarias surgieron para intentar salvar al imperio mediante una transformación radical: Diocleciano y Constantino. Sus reformas no fueron simples ajustes administrativos, sino una revolución completa que redefinió la naturaleza misma del Estado romano. Diocleciano, que ascendió al poder en el año 284, comprendió que el imperio había alcanzado un punto de inflexión crítica. Su diagnóstico fue preciso y despiadado. El sistema político heredado de Augusto ya no funcionaba.
La solución que propuso fue tan audaz como controvertida. La tetrarquía, un sistema de gobierno compartido entre 4 emperadores. Esta innovación respondía a una realidad geográfica ineludible. El imperio se había vuelto demasiado vasto para ser gobernado efectivamente desde una sola capital. Las amenazas simultáneas en el Rin, el Danubio, el Éufrates y el norte de África requerían una presencia imperial constante y coordinada. La tetrarquía dividía estas responsabilidades. 2 Augustos Senior y 2 Césares Junior gobernaban desde diferentes capitales estratégicamente ubicadas. Pero Diocleciano no se limitó a reformar la estructura política. Su revolución administrativa fue igualmente profunda. Multiplicó el número de provincias, reduciéndolas en tamaño para facilitar su control, y separó completamente el poder civil del militar. Esta separación de poderes, revolucionaria para su época, buscaba prevenir que los gobernadores provinciales acumularan suficiente poder como para rebelarse contra el emperador central. El sistema fiscal también experimentó una transformación radical. Diocleciano inició el Annona Militaris, un sistema de tributación en especie que garantizaba el suministro del ejército sin depender de una moneda devaluada. Este cambio tuvo consecuencias profundas. Vinculó más estrechamente a los campesinos con la tierra, sentando las bases de lo que posteriormente se convertiría en el sistema feudal. Las reformas monetarias fueron igualmente audaces. Diocleciano intentó estabilizar la moneda mediante el famoso Edicto de Precios Máximos del 301, que establecía precios fijos para millas de productos y servicios. Aunque este experimento de economía dirigida fracasó en la práctica, demostró la voluntad imperial de intervenir directamente en la economía de formas que habrían sido impensables en épocas anteriores. Constantino, por su parte, llevó estas transformaciones aún más lejos. Su decisión de fundar Constantinopla no fue simplemente la creación de una nueva capital, sino un acto simbólico de refundación del imperio. La nueva ciudad, estratégicamente ubicada en el Bósforo, representaba una Roma cristiana, libre de las tradiciones paganas que habían definido la identidad romana durante 1000 años. La reforma militar de Constantino fue igualmente revolucionaria. Creó un ejército móvil de élite, los comitatenses, que podía desplegarse rápidamente donde fuera necesario, complementado por tropas fronterizas estacionarias, los limitanei. Esta reorganización militar reconocía que las amenazas del siglo IV requerían una nueva doctrina estratégica basada en la movilidad y la concentración de fuerzas. Pero quizás la reforma más trascendental fue la división formal del imperio en 2 mitades administrativas. Lo que inicialmente fue una medida práctica para mejorar la eficiencia gubernamental, eventualmente se convertiría en una división permanente. Oriente y Occidente desarrollaron identidades, intereses y destinos cada vez más divergentes. Estas reformas tuvieron consecuencias no previstas. La multiplicación de la burocracia creó una nueva clase dirigente de funcionarios profesionales que gradualmente se reemplazó a la antigua aristocracia senatorial. El aumento de la presión fiscal necesaria para sostener esta nueva estructura administrativa generó tensiones sociales que perdurarían durante siglos. La centralización del poder imperial también eliminó muchos de los mecanismos de participación política que habían caracterizado al sistema romano clásico. Los municipios perdieron autonomía. Los senadores locales fueron subordinados a funcionarios imperiales y la ciudadanía romana se convirtió en una categoría cada vez más vacía de contenido real. Paralelamente a estas transformaciones político-administrativas, el imperio experimentó una revolución espiritual que alteró principalmente su identidad colectiva. El cristianismo, que había surgido como un movimiento marginal,
en una provincia periférica, se convirtió en la fuerza religiosa dominante del imperio en menos de 3 siglos. Esta transformación no fue simplemente una cuestión de cambio de creencias individuales. El cristianismo introdujo conceptos completamente nuevos en la mentalidad romana. La igualdad espiritual de todos los seres humanos, la idea de que la autoridad política debía justificarse moralmente y la noción de que existía una ley divina superior a las leyes humanas. El Edicto de Milán del 313, promulgado por Constantino y Licinio, no solo legalizó el cristianismo, sino que inició un proceso de cristianización institucional que transformó la naturaleza misma del Estado romano. Los obispos comenzaron a ejercer funciones judiciales, las iglesias recibieron propiedades y privilegios fiscales, y la teología cristiana comenzó a influir en la legislación imperial. Esta transformación religiosa tuvo consecuencias sociales profundas. El cristianismo proporcionó una nueva fuente de cohesión social en un momento en que las instituciones tradicionales se estaban desmoronando. Las comunidades cristianas ofrecen redes de apoyo mutuo, sistemas de caridad organizados y una identidad colectiva que trascendía las divisiones étnicas y sociales tradicionales. Sin embargo, la cristianización también generó nuevas tensiones. Los conflictos doctrinales, como la controversia arriana que dividió al imperio durante décadas, demostraron que la nueva religión no era necesariamente un factor de unificación. Los concilios ecuménicos se convirtieron en eventos políticos de primera magnitud, donde se decidieron cuestiones que afectaban la estabilidad del imperio. La relación entre el poder imperial y la autoridad eclesiástica se convirtió en una fuente constante de tensión. Los emperadores intentaron controlar a la iglesia nombrando obispos y convocando concilios, pero también tuvieron que reconocer la autoridad moral independiente del clero. Esta tensión entre sacerdocium e imperium se convertiría en una característica definitoria de la civilización europea posterior. El cristianismo también modificó radicalmente la cultura romana. El ideal del ciudadano soldado fue gradualmente reemplazado por el ideal del monje asceta. Las virtudes militares tradicionales fueron reinterpretadas en términos espirituales. La disciplina militar se convirtió en disciplina monástica. La lealtad al Estado se transformó en lealtad a Dios. Esta transformación cultural no fue uniforme ni completa. En muchas regiones, especialmente en las áreas rurales, las tradiciones paganas persistieron durante siglos, a menudo sincretizándose con elementos cristianos. El resultado fue un mosaico religioso complejo que varió significativamente entre diferentes regiones del imperio. La educación también experimentó una transformación fundamental. Las escuelas retóricas clásicas fueron gradualmente reemplazadas por escuelas eclesiásticas que enfatizaban la teología y la exégesis bíblica. Los textos clásicos fueron preservados, pero reinterpretados dentro de marcos de referencia cristianos. Mientras estas revoluciones políticas y religiosas transformaban el imperio desde dentro, una transformación demográfica igualmente profunda estaba teniendo lugar en sus fronteras. Los pueblos que los romanos llamaban bárbaros no fueron simplemente invasores externos que destruyeron la civilización romana, sino participantes activos en un complejo proceso de migración, asentamiento e integración que resisten varios siglos. Este proceso comenzó mucho antes de las famosas invasiones del siglo V. Ya en el siglo III, los emperadores habían comenzado a reclutar guerreros germánicos para servir en las legiones romanas. Estos foederati, como se les conocía, no eran mercenarios ordinarios, sino pueblos enteros que recibían tierras dentro de las fronteras imperiales a cambio de servicios militares.
Los visigodos, por ejemplo, se establecieron inicialmente en Dacia y posteriormente en los Balcanes bajo acuerdos formales con el gobierno imperial. Su líder, Alarico, no era un bárbaro salvaje que buscaba destruir Roma, sino un general formado en el ejército romano que había servido bajo Teodosio I y que buscaba reconocimiento y territorios para su pueblo dentro del sistema imperial. Esta integración no fue un proceso pasivo. Los pueblos germánicos adaptaron activamente elementos de la cultura romana mientras mantenían sus propias tradiciones. Surgió una nueva aristocracia militar híbrida, compuesta por jefes germánicos que habían adoptado títulos romanos, costumbres romanas y, en muchos casos, el cristianismo romano. El caso de los francos ilustra perfectamente esta complejidad. Clodoveo, rey de los francos, se convirtió al cristianismo católico, no arriano como muchos otros líderes germánicos, y desarrolló una alianza estratégica con los obispos galorromanos. Esta decisión no fue meramente religiosa, sino una maniobra política brillante que le permitió presentarse como el legítimo heredero del poder romano en la Galia. Los ostrogodos, bajo Teodorico el Grande, llevaron esta síntesis aún más lejos. Teodorico había sido educado en Constantinopla, hablaba latín y griego, y gobernó Italia manteniendo las instituciones romanas mientras preservaba la identidad gótica de su pueblo. Su corte en Rávena se convirtió en un centro de cultura híbrida donde convivían intelectuales romanos como Boecio y Casiodoro con nobles góticos. Sin embargo, esta integración no estuvo exenta de tensiones. Las diferencias religiosas fueron particularmente problemáticas. Muchos pueblos germánicos habían adoptado el cristianismo arriano, lo que los colocaba en conflicto con la ortodoxia católica del imperio. Estas diferencias teológicas se convirtieron en marcadores de identidad étnica y política. Los vándalos en el norte de África representan un caso extremo de estas tensiones. Su reino se caracterizó por la persecución sistemática de los católicos y la confiscación de propiedades eclesiásticas. Esta política religiosa intransigente eventualmente contribuyó a su debilidad frente a la reconquista bizantina bajo Justiniano. La migración bárbara también tuvo consecuencias económicas profundas. Los nuevos asentamientos alteraron los patrones de producción agrícola, el comercio interregional y la distribución de la riqueza. En muchas regiones, la aristocracia terrateniente romana fue reemplazada por una nueva élite germánica que redistribuyó las tierras según sus propios criterios. Este proceso de transformación demográfica no fue uniforme en todo el imperio. En Oriente, donde las fronteras estaban mejor defendidas y las instituciones imperiales permanecieron más fuertes, la integración bárbara era más limitada y controlada. En Occidente, donde el poder imperial se había debilitado más, los pueblos germánicos pudieron establecer reinos independientes que gradualmente evolucionaron hacia formas completamente nuevas de organización política. La transformación del ejército imperial ilustra perfectamente esta evolución. Para el siglo V, las legiones romanas en Occidente estaban compuestas mayoritariamente por guerreros germánicos bajo el mando de jefes germánicos que ostentaban títulos romanos. Generales como Estilicón, Aecio y Ricimero eran técnicamente romanos, pero representaban intereses y culturas que habrían sido completamente ajenos a los legionarios de César o Trajano. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando Odoacro depuso al último emperador Rómulo Augustulo, no marcó el fin de la civilización, sino el momento culminante de una transformación que había estado desarrollándose durante siglos. Lo que surgió de este proceso no fue el caos y la barbarie que normalmente se asocian con la caída de Roma,
sino una nueva síntesis civilizacional que sentaría las bases de la Europa medieval y, eventualmente, de las naciones europeas modernas. El reino ostrogodo de Teodorico en Italia demuestra perfectamente esta continuidad transformada. Rávena siguió siendo una capital imperial. Los funcionarios romanos continuaron administrando las provincias, el derecho romano permaneció vigente y la cultura clásica siguió dirigiéndose en las escuelas y bibliotecas. Sin embargo, esta era una Roma transformada, donde la autoridad política emanaba de un rey germánico cristianizado que gobernaba según una síntesis de tradiciones romanas y góticas. En la Galia, el reino franco representó una evolución similar pero distintiva. Los merovingios no destruyeron las estructuras romanas, sino que las adaptaron a sus propias necesidades. Las ciudades galorromanas continuaron existiendo, pero su función cambió. De centros administrativos imperiales se convirtieron en sedes episcopales que combinaban autoridad religiosa y temporal. Esta transformación fue particularmente visible en el sistema legal. El derecho romano no desapareció, pero fue modificado y complementado por códigos germánicos. El Breviario de Alarico, promulgado por los visigodos, es un ejemplo perfecto de esta síntesis jurídica, una compilación del derecho romano, adaptada a las necesidades de una sociedad postimperial. La Iglesia Católica surgió como la institución más exitosa en navegar esta transición. Los obispos, especialmente en las ciudades, se convirtieron en figuras de autoridad que llenaron el vacío dejado por la retirada de la administración imperial. Personajes como San Ambrosio en Milán o San Agustín en Hipona no solo eran líderes religiosos, sino administradores prácticos que organizaban la defensa de sus ciudades, negociaban con los reyes bárbaros y mantenían viva la cultura clásica. El monacismo occidental, sistematizado por San Benito de Nursia, representó otra forma de continuidad transformada. Los monasterios se convirtieron en centros de preservación cultural, donde los manuscritos clásicos fueron copiados y conservados, pero también reinterpretados dentro de marcos de referencia cristianos. La regla de San Benito combinaba la disciplina militar romana con la espiritualidad cristiana, creando una síntesis que perduraría durante 1000 años. En el ámbito económico, la transición también fue gradual y compleja. El comercio mediterráneo no desapareció súbitamente, sino que se reconfigure alrededor de nuevos centros de poder. Constantinopla mantuvo su posición como gran metrópoli comercial, pero ciudades como Rávena, Toledo y París surgieron como nuevos nodos económicos regionales. La agricultura experimentó cambios igualmente significativos. El sistema de villas romanas evolucionó hacia formas protofeudales de organización rural. Los grandes propietarios romanos fueron reemplazados gradualmente por una nueva aristocracia que combinaba elementos germánicos y romanos, pero las técnicas agrícolas y los patrones de asentamiento mostraron una continuidad notable. Las consecuencias culturales de esta transformación fueron quizás las más duraderas. El latín no desapareció, sino que evolucionó hacia las lenguas románticas. Este proceso de diversificación lingüística reflejaba la fragmentación política del antiguo territorio imperial, pero también la creatividad cultural de las nuevas síntesis civilizacionales. En Oriente, el Imperio bizantino representó una forma diferente de continuidad romana. Constantinopla mantuvo las pretensiones universales del imperio, el derecho romano continuó desarrollándose y la cultura griega clásica experimentó renacimientos periódicos. Sin embargo, el Imperio Oriental también se transformó profundamente, desarrollando una identidad cada vez más griega y cristiana que lo distanciaba de sus orígenes latinos occidentales. La reconquista de Justiniano en el siglo VI ilustra perfectamente
las tensiones inherentes en este proceso de transformación. Aunque los ejércitos bizantinos lograron recuperar temporalmente el norte de África, Italia y partes de España, estas conquistas fueron efímeras porque intentaban imponer un modelo imperial obsoleto sobre sociedades que habían evolucionado en direcciones completamente diferentes. El legado intelectual de esta transformación fue igualmente complejo. Figuras como Boecio, Casiodoro e Isidoro de Sevilla representaron una generación de transición que logró preservar elementos esenciales de la cultura clásica mientras los adaptaba a las nuevas realidades postimperiales. La consolación de la filosofía de Boecio, escrita en prisión antes de su ejecución por Teodorico, simboliza perfectamente esta síntesis. Una obra profundamente cristiana que utiliza categorías filosóficas clásicas para explorar cuestiones universales sobre el destino, la justicia y la naturaleza del poder. En el ámbito educativo, las escuelas catedralicias y monásticas reemplazaron gradualmente al sistema educativo romano clásico, pero mantuvieron elementos esenciales del currículum tradicional. El trivium y el quadrivium medieval eran adaptaciones directas de la educación retórica romana, modificadas para servir a los propósitos de una sociedad cristianizada. Esta continuidad educativa tuvo consecuencias políticas profundas. Los reyes germánicos necesitaban administradores letrados, y estos provenían necesariamente de las filas del clero romano cristiano. El resultado fue una simbiosis entre el poder temporal germánico y la autoridad espiritual romana que caracterizaría la civilización europea durante siglos. El arte y la arquitectura también reflejan esta síntesis transformadora. Las iglesias visigodas en España, los monumentos ostrogodos en Rávena y las construcciones francas en la Galia combinaban elementos arquitectónicos romanos con tradiciones decorativas germánicas, creando estilos híbridos que prefiguraban los desarrollos artísticos medievales posteriores. Quizás el legado más duradero de esta transformación fue la idea misma de Europa como unidad civilizacional. Aunque el Imperio Romano se había fragmentado políticamente, la combinación de herencia clásica, cristianismo y elementos germánicos creó un sustrato cultural común que eventualmente daría lugar a la idea de la Christianitas medieval. Esta nueva identidad europea se cristalizó simbólicamente en la coronación de Carlomagno como emperador en el año 800. Este acto representó la culminación del proceso de transformación. Un rey franco, descendiente de los antiguos bárbaros, era coronado por el Papa como sucesor de los emperadores romanos. Era Roma, pero no era Roma. Era algo completamente nuevo que había surgido de la síntesis de tradiciones aparentemente incompatibles. Las implicaciones de esta transformación se extendieron mucho más allá del ámbito político. La concepción medieval de la soberanía, que combinaba elementos de autoridad personal germánica con nociones romanas de imperium y legitimidad cristiana, se convertiría en la base de los sistemas políticos europeos posteriores. En el ámbito económico, las innovaciones institucionales de este período sentaron las bases del desarrollo comercial medieval. Los gremios, las cartas comunales y las primeras formas de derecho mercantil surgieron de la necesidad de regular las relaciones económicas en sociedades que ya no podían depender de la infraestructura legal romana. La caída de Roma, por tanto, no representó una ruptura civilizacional, sino una metamorfosis compleja que preservó elementos esenciales de la herencia clásica mientras los combinaba con nuevas fuerzas culturales, religiosas y étnicas para crear algo genuinamente novedoso. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like,
suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué te gustaría ver en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.